Hola queridos amigos y hermanos, estamos nuevamente en su programa Lecciones para la Eternidad y de hecho agradecemos a todas aquellas personas que nos ayudan a compartir, nos ayudan a orar por nosotros y ya estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Quiero presentar también a las personas que me acompañan en esta ocasión. Tengo a mi lado izquierdo a Valeria. Valeria, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Hola queridos hermanos, estoy muy feliz por estarnos aquí para estudiarnos juntos nuevamente. Amén. También tengo a nuestro hermano Moses. Hermano Moses, bienvenido. Gracias Ronald por la invitación, ¿no? Y a los hermanos que también que entraron a este video y nos apoyan con eso y que Dios también le bendiga en este estudio maravilloso. Amén. También quiero invitarte a usted que está detrás de la pantalla. Quiero invitarte a que pueda ser también parte de este equipo de canal IAY y también puede unirse al grupo de WhatsApp o a la comunidad de WhatsApp. Ahí está en la descripción. Bien, sin decir más que eso, queremos comenzar con palabras de oración. Voy a pedir a Moses que nos pueda dirigir con oración. Amén. Amante Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos a través de la lección. Y pedimos que el Espíritu pueda conducir nuestra mente y la de los hermanos también que están en este momento mirándonos a través de en sus casas, a través de sus celulares o en las computadoras. No importa el medio, sabemos que tu Espíritu no se limita a ninguno de ellos. Y te rogamos que sea Él el que enseñe y el que prepare el corazón para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el título de la lección nos llama mucho la atención porque esta semana vamos a abordar, o el tópico de toda esta semana se enfoca en el gran yo soy y acerca de ese conocimiento y qué va a acontecer con aquellas personas que no creen en él, cuál va a ser los resultados. Yo quiero invitar a Valeria que nos pueda leer el versículo de memoria que se encuentra en Juan 14:6. Valeria nos puede dar la lectura. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias. Es interesante, en esta escritura encontramos, Jesús comienza diciendo, yo soy el camino. Eso quiere decir que no existe otro camino sino es Él. También Jesús menciona de que yo soy el camino, la verdad. Indica también de que no hay otra verdad fuera de Él. También dice que es la vida. Es interesante. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan desde el primer capítulo, vemos que ese yo soy, desde el principio, estaba con Dios. Él era la palabra, o él era el verbo, y el verbo era Dios, y ese verbo vino a este mundo y habitó entre nosotros. Ahora, lo interesante es que también encontramos en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:14, cuando Moisés dice, ¿qué voy a decir cuando me pregunte tu pueblo por tu nombre? Y Dios le dice, dígales que yo soy el que soy. Y en el capítulo 3, versículo 6, también dice que yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Así que encontramos este gran yo soy como el autor de toda la creación del universo, el autor de todo lo que existe en este mundo, de la creación de la raza humana. Y siempre vemos a ese gran yo soy tan, si se puede decir, tan cercano a sus criaturas. Se ve que hay un interés en ese gran yo soy de estar con sus criaturas, de guiarles por el camino, de guardarles, de darles la vida. Eso es todo prácticamente. Sin duda alguna, conocer a ese gran yo soy que vamos a abordar enseguida nos va a ayudar a entender el significado de la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
No sé si quieran comentar algo más con respecto a eso. Solo que realmente el yo soy es algo, en cierta manera, un poco filosófico para la mente, ¿no? Eh, Porque ¿qué es alguien que dice yo soy? ¿O quién es alguien que dice yo soy? Sabemos que es Dios, pero cuando miramos a eso podemos ver que Dios sencillamente es. ¿Y qué es? Dios es todo aquello que necesita el ser humano. Dios es todo lo bueno. Dios es todo excepto lo que es malo, porque eso no es de parte de Dios. Pero la salud, la fuente de la salud está en Dios. La fuente de la felicidad está en Dios. Como dice la lección, el pan de la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor y principalmente aquí la fuente de la vida, que hemos hablado en lecciones anteriores. La vida es algo que el ser humano necesita tanto, aunque a veces no lo comprenda, que solo comprende que lo necesita cuando está cercano a perderlo. O sea, el ser humano no valora tanto su vida hasta el momento que ve que en realidad ya no queda mucho tiempo. Pero Jesús es fuente de vida eterna. O sea, para los que entienden el valor que tiene la vida, Jesús es la fuente de algo muy valioso. Ujú. Y la lección en esta semana nos va a traer eso, pero también la realidad de que muchas personas aún así lo rechazaron. En otras palabras, no dieron valor a la vida. Así es, porque ese gran yo soy viene del verbo ser, ¿no? Es aquel que implica que aquel que posee ese gran yo soy o ese O sea, título, se por podría sí decir. mismo no tiene otra Exacto. fuente que le alimente, ¿no? Sí, es eterno, existe por sí mismo. De hecho, el Evangelio de Juan capítulo 1 habla de eso, ¿no? Am, el día el día domingo, perdón, nos tiene un título interesante, que es hacer referencia al texto, al Evangelio de Juan, a los inicios, que habla de que en él estaba la vida. Es el título que lleva y tan solamente el título pues llama mucho la atención. Ahora, la pregunta es, lo que la lección regala, y de hecho respondiendo también eh, el libro de Juan 1:1, comentando un poco, la pregunta es, ¿por qué vino Jesús a esta tierra? Parece sencillo de responder, más queremos un poquito ampliar sobre ese asunto. ¿Qué podríamos comentar sobre este día? Como hemos dicho en el sábado, Dios es por sí mismo la fuente de la vida, o sea, todas las demás fuentes de vida se agotan. Ujú, La gente está siempre buscando algún tipo de fuente de electricidad, de corriente que nunca termine, que sea infinita, pero nunca encuentra. Es interesante verlo. Y lo mismo es cuando el ser humano está buscando la inmortalidad sin Dios, o que sea la misma felicidad, la misma vida y lo que es necesario para ella. Pero también dijimos que Dios tiene en sí mismo todo excepto una cosa, el mal. Lo que es malo no está en Dios. Pero el ser humano, al decidir pecar, en el caso de Adán y después todos los seres humanos también han decidido en algún momento hacer rebelión contra Dios, ellos se apartaron de la fuente de la vida y ujú. no podían regresar. La única manera de que la vida llegara otra vez a nosotros era que ella misma viniera hasta nosotros. Y esa es la razón de Jesús haber venido a este mundo. Jesús es la vida que está en Dios de manera palpable, que podemos tocar y que llegó hasta nosotros para primero salvar nosotros de la condenación y traernos otra vez para cerca de la vida, donde no necesitamos morir. Y todo eso fue alcanzado a través de su vida perfecta y de su muerte sustitutiva que, que dio en nuestro favor, ¿no? Sí, y es interesante, ¿no? Cuando la declaración dice, en él estaba la vida, el evangelista enfatiza en eso, ¿no? Él es la vida, y eso implica porque el hombre desde la caída, pues, perdió ese derecho, ¿no? Así que esa vida, quien creó todo o el universo, dice eh, que vino a lo suyo. ¿Para qué? Para volverla a dar vida.
porque estaban muertos, la humanidad entera estaba muerto en sus delitos y pecados. Y ahora, esa vida vino a darles vida, pero no la vida que poseemos, sino la vida eterna. Ahora, es interesante que Jesús, en el mismo Evangelio, donde dice que Él era el único que podía entregar su vida y también volverla a tomar. No había otro, no existía en el universo entero que podía dar su vida en rescate a sus criaturas. Solamente su creador podía darle y volverla a darla vida eterna. No sé si Valeria también quiera comentarlo. Tiene un texto muy bonito que dice así: Cristo llegó a ser uno con la humanidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en espíritu y en vida con Él. En virtud de esa unión, en obediencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la vida de la humanidad. Pero eso puede ser en mi vida cuando yo obedezco la palabra de Dios. Solamente así que yo puedo tener Cristo en mi vida. Hay una pregunta interesante también al final de la lección. Ujú. ¿Qué aprendemos acerca del carácter del Padre con la venida de Jesús? ¿Y por qué es una buena nueva, no? Leí aquí del portugués, no sé cómo está en español. Pero es interesante que el carácter del Padre entre nosotros no es muy bien comprendido. Realmente miramos a Jesús como el amor y al Padre como justicia. Pero en realidad, el Padre y el Hijo son amor y son justicia. Solo que el amor del Padre, para que pudiera ser revelado a criaturas que estaban en pecado, necesitaba estar bajo un velo que pudiéramos tocar. A veces uno puede preguntarse, ¿por qué Dios no se revela personalmente? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios nos ama no llega Él mismo, el Padre, y no vino hasta nosotros? Es una buena pregunta. Ujú. Pero la respuesta es que si la santidad estuviera cerca de un pecador, la santidad pura, que es Dios, el pecador muere en su presencia. La presencia de Dios es un fuego que destruye al pecado. El pecado no subsiste ante la presencia de Dios. Entonces necesitábamos de una representación de carne, como nosotros. Y aún teniendo una carne con efectos del pecado, nunca se contaminó con el pecado y por eso también podía recibir a Dios. Él vivió como Adán debería haber vivido antes de la caída. De esa manera, Jesús viene para manifestar el amor que ya no podíamos ver, no porque Dios no lo tenía, pero por nuestra incapacidad con una naturaleza llena de pecado. Entonces, bien interesante, bien bonito ese punto. Sí, de hecho, mencionaste un punto importante, ¿no? Porque la comprensión que se tiene hoy en día es que eh, yo creo que ha sido el autor de ese mala interpretación o tener malos conceptos acerca del carácter del Padre ha sido sin duda alguna el enemigo, ¿no? Ha distorsionado el verdadero carácter del Padre. Pero Jesús mismo dijo de que Él había venido a revelar al Padre. Su vida entera reflejaba lo que era su Padre. Incluso uno de sus discípulos cuando le hizo la pregunta de muéstranos al Padre. Jesús le da respuesta y dice, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no han conocido al Padre. El que me ha visto al Padre. Entonces, lo que es el Padre, su carácter, fue Jesús. Lo que Jesús mostró es el mismo carácter de su Padre. Así que yo creo que con eso nos podemos darnos la idea de que el Padre sin duda alguna ha estado también tan interesado en nuestra salvación y sigue siendo tan interesado hasta que Él vuelva por segunda vez. El día lunes es una escena donde Jesús había alimentado a los 5,000 y cuando la multitud empieza a escuchar algunas declaraciones de parte de Jesús, de que Él era el pan, de que debían comer su carne y beber su sangre, la gente sale herido, se va molesto porque se dieron cuenta de que Jesús estaba confesándoles de que Él no era el Mesías, ¿no? La gente salió ofendido
Y Jesús les hace una pregunta interesante a sus discípulos, porque ellos mismos yo creo que estaban como un poco confusos, un poco zarandeados, y Jesús les hace esta pregunta. ¿También ustedes quieren irse? Y es interesante, ¿no? De eso se trata la lección de este día. Dice, cuando Jesús preguntó a sus discípulos si querían dejarlo, ¿cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Bien, podemos comentar respecto a eso. Valeria. Acá dice así, esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se la alcanza. No procede de la filosofía, de la historia, ni de la ciencia, es decir, de las disciplinas humanas. Proviene de Jesús, quien, puesto que posee vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes las aceptan en respeto al Espíritu Santo. El conocimiento correcto de la verdad de Dios y de Jesucristo, el Redentor del mundo, otorga vida eterna al recipiente, vida espiritual en esta existencia humana y vida eterna en el reino de Dios. Amén. He leído algo interesante al comienzo también, que decía que la vida eterna no está en otros conocimientos que no son Jesús. Eso es interesante. A veces uno no comprende porque no se ha metido a estudiar ciertas cosas. Pero la gente que se mete con estudios de filosofía, su mente realmente tiene tendencias a hacerse medio escéptica en relación a las cosas de Dios. Y eso es una realidad. No estoy diciendo que es malo estudiarlo, pero si tratamos de complicarlo todo otra vez con filosofía, siendo que Jesús vino a hacer sencillo todo para nosotros, nos apartamos de la fuente de la vida. Puede que un día descubramos que es Jesús otra vez. Pero lo que Pedro dice, si creemos que es verdad todo lo que está en la Biblia realmente, es suficiente para nosotros. Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aunque las palabras en sí mismas no tengan, ¿qué poder tiene una palabra cualquiera? Si yo digo a cualquier cosa, aunque haya poder resultante, no son el poder mismo por ser mis palabras. Pero las palabras de Jesús son diferentes. Todo lo que dice Jesús es. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida y de la verdad. Entonces todas las palabras que salían de la boca de Jesús eran verdad. Podemos creer a todo sin dudar. Y generaban vida. Y aún hasta hoy generan, si es que son recibidas en el corazón. Interesante la respuesta de Pedro cuando dice, tú tienes palabras de vida eterna. Sin duda alguna, esta expresión de Pedro representó la fe de los 12. Ahora, me llama mucho la atención porque yo creo que fue dirigido por el Espíritu Santo, pero él respondió, tú tienes palabras de vida eterna. Y toda la cristiandad, al menos sí, hemos crecido con esa mentalidad o con esa esperanza de la vida eterna. Porque por más que este mundo nos ofrezca cosas materiales, cosas, qué sé yo, conocimientos, se acaba. Tiene un fin. Mas las cosas eternas son reales. Jesús mismo dijo, yo soy la vida eterna. Incluso en el tiempo que pasó con sus discípulos, Jesús expresó muchas veces que Él era la vida y el que creía en su palabra poseía la vida eterna. Ahora, la pregunta que la lección también nos hace y también quiero hacerle, y yo quiero que el que está escuchando también quiero que sea consciente y se haga. Si Jesús habla que Él es la vida eterna y que podemos poseerla, la pregunta es, ¿cómo lo podemos poseer esa vida eterna? ¿Cómo realmente puedo poseerla y experimentarla antes que Cristo venga? Porque de eso se trata. No se trata de que va a ser una promesa que al final se va a cumplirse como una vara mágica y yo ya voy a poseer la vida eterna, no. O sea, ¿cómo ahora yo puedo vivir esa experiencia? Podemos comentar. Sí, es interesante que primero se dice mucho que necesitamos creer, ¿no? Creer. Pero
si vamos a ver, creer en primera instancia significa comprender cuál es nuestra posición. ¿De qué sirve creer que Dios viene a salvarme de pecado si yo no sé qué es pecado, no sé si tengo pecado? Primer punto, para que creas en Jesús, no es como creer en cualquier cosa. Creo que esta taza tiene agua. No. Para creer en Jesús es necesario reconocer quién eres para que entonces esta creencia tenga algún resultado en la vida práctica. La creencia en Jesús no es solamente, ¿cómo puedo usar esta palabra? La fe en Jesús no es sencillamente creer que Él existe. Más bien, es primero reconocer el pecado que tenemos, que Jesús murió a causa de mi pecado y de tu pecado. Fue eso que hizo que Jesús muriera. Y aparte de eso, los demonios creen en Jesús en ese aspecto. No de conversión, pero en el aspecto de que Jesús existe. Pero eso no los hace cambiar nada en la vida. O sea, ¿qué es lo que más sucede cuando uno cree en Jesús? Su vida entera es cambiada. Es imposible que Jesús entre al corazón, limpie el pecado y el creyente entonces esté salvo si después vuelve a pecar. No es posible que suceda eso, ¿no? Yo creo que Martes va a hablar un poquito más de eso también. Pero eso ya es cosa interesante de notar. La fe verdadera es un principio que es motivador, o sea, mueve la vida. No es solamente una creencia y una aceptación. Es una aceptación de la verdad y una aceptación de vivir la verdad. Entonces, para recibir la vida eterna, tenemos que estar dispuestos a reconocer quiénes somos y dejar de ser quienes somos. Amén. Lo que voy a leer es lo que Moses dijo. No es solamente creer, pero debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Yo creo que esa cita es tan clara cuando habla de qué significa creer. ¿Sabes? Algo que me quedé también pensando es en esto. La manera en que nosotros creamos en Cristo, sin duda alguna, va a afectar de cómo lo vemos, la religión, cómo lo vemos, el mundo, cómo lo vemos, o sea, qué sentido tiene la vida. Incluso la forma en que vemos va a afectar también a todas las personas que nos rodean. Ahora, Moses mencionó algo interesante de que primeramente tú tienes que conocer quién eres y qué haces aquí. ¿Por qué estás aquí? Al saber qué haces aquí, o en otras palabras, al conocer tu identidad, vas a también saber quién es tu creador. Jesús mismo dijo, el que cree mis palabras tiene vida eterna. E incluso en Juan 8 habla, ¿no?, de que el que cree tiene vida eterna. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente también mis discípulos. O sea, es creer, aceptar y permanecer. Ahora, es interesante, creer, aceptarlo y permanecer. Ahora, cuando yo creo, me hago hijo de Dios. Me hago parte de la familia real. Y yo soy lo que en mi vida pasada haya hecho, Jesús lo limpia. Pero no solo queda ahí, me limpió y ya, ahora sí soy incapaz de, qué sé yo, o estoy limpio, una vez limpio, para siempre limpio, no. Sino que realmente cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal y permaneces en Él, sana todas tus heridas y estás en paz con tu Dios. Y te da, con cualquier lucha que tengas, con cualquier concupiscencia o deseo que no es deseo del espíritu, sino deseo de la carne, Dios te da victoria. O sea, la forma en que cómo veas y conozcas o cuál es tu concepto del creador va a afectar de cómo lo veas la salvación, la vida eterna, o sea, todo va a afectar. Así que
No puede existir en este universo que estudiar la ciencia de las ciencias, que es el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Jesús dijo, y esta es la vida eterna. En Juan 17, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Yo creo que deberíamos preocuparnos en conocer a ese Dios verdadero. Ahora, otro punto que también queremos abordar es del día martes. Creo que algunas cosas ya leyó Valeria. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. O sea, ¿por qué es necesario? ¿O no es necesario? Yo tengo un texto al respecto que está en, a ver, ¿dónde está? Mensajes, está en portugués, yo no sé cuál es la referencia en español, pero yo creo que es Mensajes Selectos. Tomo uno, que dice así. Voy a traducir directo, espero que me entiendan bien. Aunque Dios pueda ser justo y a la vez justificar el pecador por los méritos de Cristo, ningún hombre puede cubrir su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras comete pecados conocidos o negligencia conocidos deberes. Dios requiere completa entrega del corazón antes que pueda ocurrir la justificación. Y para que el hombre conserve esta justificación, tiene que haber obediencia continua, mediante fe viva y activa, que opera por amor y purifica el alma. No sé si podemos ser más claros que ese texto. Para que el hombre conserve la justificación que recibió. O sea, creer en Cristo, ¿qué es? Creer que somos pecadores y que Él viene a limpiarnos. Eso es justificación. Ujú. Pero a partir de ahí, ¿qué pasa? Tenemos que nacer de nuevo. La justificación es un proceso en el cual recibimos nueva oportunidad de vivir una vida alejada del pecado. Pero si el hombre peca otra vez, ¿qué necesita otra vez? Justificación. Y así es como si estuviéramos crucificando a Cristo vez tras vez. Pero, ¿qué dice Juan, capítulo 6? Primera de Juan, perdón, capítulo 3. Solo un minuto, déjame encontrar. Acerca de aquellos que nacen de Dios. Dice así. 3, 9 y 10. Ujú. Todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿el qué? El El pecado. pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, el que hace justicia y ama a su hermano es de Dios. En otras palabras, el nuevo nacimiento es cambio de vida. Si Jesús te justificó, Él también te arregló, no solo te dijo que estás perdonado y sigue haciendo lo que hacías antes. Jesús nunca hace una obra incompleta en el ser humano. Entonces, el nuevo nacimiento es cuando Dios da nuevos deseos y la persona vive nueva vida. Esos son los pasos para hacerse cristiano. Reconocer pecado, creer que Cristo murió para salvarte y vivir una vida de un convertido, de alguien que recibió la justificación. Amén. Y es interesante, ¿no? Porque a veces en el mundo cristiano se cree que es suficiente que Cristo haya muerto y que tú aceptes su muerte en la cruz como para el perdón de tus pecados. Pero al leer estos textos nos damos cuenta de que, incluso Valerio compartió aquella cita, que aquel que nace de nuevo tiene nuevos motivos, empieza a tener nuevos hábitos. Eso me llama mucho la atención. O sea, al reconocer que tú eres un pecador y aceptas a Cristo, recibes la justicia de Cristo. Eres limpiado de todo tu pecado. Y eres declarado por Dios mismo como parte de la familia real. Pero yo mencioné también de que debes permanecer. Moses leyó algo. Y yo creo que esa es la experiencia, o esa es la experiencia que necesitamos todos los días. Incluso está en 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él. O sea, es la vida del creyente. Después que es justificado, tiene que permanecer en él. Dice, todo aquel que permanece en él no peca.
a veces puede sonar un poco exagerado porque yo sé que hay muchas personas de que tienen un conflicto en ese, ¿no? O sea, y tienen esa pregunta, pero ningún hombre vivió una vida tan perfecta. ¿Cómo puedes decir, o cómo puedes me estar diciendo de que el que es nacido de Dios no peca? Pero creamos de la manera más natural lo que dice el texto. Dice, todo aquel que permanece en él, o sea, que es Cristo, no peca. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo digo, wow, semejante declaración. O sea, a la vez que esto es una declaración, es una promesa. O sea, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios guarda de pecar. Incluso Judas 24 dice que que es poderoso puede guardarnos sin caída. O sea, esa es la promesa. Aquel que cree en Cristo, que justifica, recibe la justicia, pero como ha nacido de nuevo, debe permanecer en él y debe existir un cambio de estilo de vida. Nuevos hábitos, reformas, qué sé yo, en su alimentación, en sus palabras, en sus de la manera como viste, o sea, todo, cada día se puede decir, es como subir la escalera en el Sí, crecimiento espiritual. hay un texto que dice que la perfección es un constante acercarse a Dios a través de Jesucristo. Correcto, o sea, en eso No es un consiste la experiencia estado, cristiana. ahora soy perfecto. No, No, es vivir hoy. ¿Qué te ha pedido Dios hoy? Dios nunca ha pedido que planees ser santo por un año, 2 años. Él pide que apliques tus fuerzas y tu oración y tu consagración hoy. Eso es, nada más. y la experiencia cristiana es un constante crecimiento de victoria en victoria, de hábitos nuevos cada vez, hábitos que te fortalezcan, y Dios es poderoso para guardarte sin caída. Amén. O sea, yo digo, esas promesas son tan reales y poderosas que pueden ser experimentadas por cada individuo que confía tal cual está escrito en la Biblia. Continuando con... Valeria quería comentar algo. Si, si yo tengo a Jesús en mi vida, será revelado en mi conducta exterior, como dice acá. El resultado de la operación interna del Espíritu de Dios se revela en la conducta exterior. La vida del cristiano está escondida con Cristo en Dios, y el Señor reconoce a los que son suyos al declarar: vosotros sois mis testigos. Ellos testifican de que el poder divino actúa sobre sus corazones y modela su conducta. Amén. Amén. Yo creo que esa cita es muy clara, ¿no? Y de hecho, si quieren entrar a detalles de que acerca del nuevo nacimiento, pueden leer Juan capítulo 3, ¿no? Donde Jesús, en la charla con Nicodemo, le enseña de que cómo es nacer de nuevo. Y yo creo que esa experiencia de renovación necesitamos todos los días como cristianos. Amén. Todos los días. Y no es una vez nací, o como dicen alguien, yo me bauticé una vez y ya, bueno, ya soy salvo. No. Esa creencia no es bíblica, sin duda alguna. El día miércoles nos habla justamente, bueno, tocamos de los que reciben y reciben la vida eterna, son parte de la familia de Dios, y cómo la simiente de Dios permanece en ellos. Tienen un constante crecimiento. Ahora, esos son para los que creen. La otra parte es, ¿qué pasa con aquellos que rechazan aquella fuente de la vida? ¿Qué podemos comentar sobre este día? Sobre aquellas personas que rechazan, incluso la lección nos hace una referencia acerca de la actitud de aquellos espías que fueron, ¿no?, a Canaán. Sí, es interesante notar la experiencia de ellos porque todos tuvieron la misma oportunidad de ver lo mismo y escuchar las mismas palabras de Dios. Dios había dicho que les iba a dar la tierra. Está bien, entonces, si ellos creían en Dios, si habían nacido de nuevo, iban a hacer ¿qué? Todas las obras de Dios. Pero llegaron ahí y no vieron lo que ellos esperaban.
Ellos esperaban de pronto una tierra fácil de conquistar, un lugar donde no hubiera lo que vieron, que eran gigantes, que eran personas poderosas, pero a la vez que la mayoría de ellos, 10 de los espías, vieron eso y se atentaron en eso, Josué y Caleb, ¿crees que no vieron los gigantes? ¿Vieron? Seguramente vieron. ¿No vieron que eran ejércitos poderosos, que eran hombres fuertes? Sí. ¿Y eso influenció su decisión? No. Eso no hizo diferencia. Lo que influenció su total decisión de qué iban a decir acerca de la tierra era lo que estaba escrito. Ellos no fueron a ver si podían conquistar la tierra. Ujú. Ellos fueron a ver cómo iban a planearlo. Los otros llegaron ahí de pronto con el mismo ánimo, pero al ver las dificultades tuvieron duda. Entonces, eso no es la fe. Y esa es la diferencia entre los dos. Aunque no esté hablando de fe, vemos claramente, cuando hay palabra de Dios y tenemos que creer a través de dificultades, eso se llama fe. Eso es fe. Creer aunque haya motivos para no creer. No, al final de la lección, por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿cómo evitar el error de los israelitas? Y a la vez evitar la presunción. O sea, no sé cómo está la frase Sí, directa de lección. ¿cómo evitamos caer en la presunción de hacer algo insensato creyendo que es la voluntad de Dios y que por lo tanto no podemos fracasar? Sí, dos cosas en esa misma historia están colocadas. Primero, creer implícitamente en lo que dice Dios y solo en eso, no ir más allá. Porque a veces uno dice, no, entonces yo creo en Dios y hace todo lo que lee, pero de la nada también surge algo en su mente y piensa que el Espíritu Santo le dijo y lo va a hacer. Eso tampoco es la voluntad de Dios. Ujú. Los israelitas no quisieron entrar a Canaán, por eso. La mayoría del pueblo no quiso. Entonces Dios dijo, no les voy a dar esta tierra. Ustedes van a andar por el desierto hasta que mueran. Entonces dijeron, no, sí vamos, sí vamos. Y Dios había dicho que ¿qué? Que no, que ya no fueran. Y fueron algunos, ¿y qué pasó? Murieron. No pudieron conquistar lo que querían. ¿Por qué? Porque todo lo que deberían haber hecho era lo que Dios había dicho y nada más y nada menos. Primero hicieron menos, después hicieron más. O sea, no encontraron el equilibrio que es sencillamente hacer lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice sin ir allá y ni quedar acá. Amén. Valeria. Hay una cita muy fuerte aquí que dice así: cuando el corazón de los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad es vencido por la falta de fe, ya no hay límites para su progreso en las malas acciones. Wow. Pocos son los que se dan cuenta al iniciar este peligroso viaje hasta qué punto los guiará Satanás. Wow. Es tremendo, ¿eh? Porque dice cuando el corazón de los hombres que ocupan posiciones de responsabilidad, puede estar en el liderazgo, puede estar en la posición de un anciano, de un pastor, pero dice, si estos hombres son vencidos por la falta de fe, ya no hay límites para su progreso en las malas acciones. O sea, Wow. Sí. comienza, se puede decir, el descenso. Sí, por eso no es bueno para nosotros ni siquiera estar estudiando cosas que de pronto, o sea, no es que son cosas malas de la cara, así, miraste ya es malo. Cosas que, por ejemplo, lo que decíamos al comienzo, la filosofía. Sí. ¿Cuántas personas por meterse en filosofía llegaron a debilitar mucho su fe y hacerse personas escépticas que solo creen en aquello que pueden tocar casi? Sí. O sea, eso es muy fuerte, especialmente entre los líderes, porque hoy se tiene la idea de que un líder tiene que también conocer ese tipo de pensamientos, los filósofos, los pensadores, pero nuestra filosofía está aquí. Es la Biblia. Y es interesante, ¿no? Citaste o mencionaste la experiencia de esos hombres. Fueron 12, 10 regresaron con una noticia no buena, pero también vieron. Ujú. Ahora, esa misma actitud se repitió, pero ya eh, en mayor escala, se puede decir, en tiempos de Jesús. Los hombres vieron aquella luz que venía del cielo, rechazaron.
Juan mismo declaraba que a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. El mundo no lo conoció a su creador. No lo reconoció. Y yo siempre me pregunto, ¿no? Y muchas veces me hice esa pregunta antes de conocerla. Ahora puedo responder al menos de manera más lógica, más razonable. Pero siempre me hacía esa pregunta. ¿Por qué razón aquel pueblo no le conoció a Jesús como el Mesías? ¿Por qué razón rechazó? Hace poco me encontré algunos artículos de algunos rabinos, un rabino ya convertido al adventismo, donde hacía una declaración de que ese pueblo, voy a parafrasearlo, ahorita no tengo la referencia, donde el pueblo judío creo que fue por la visita de Alejandro Magno, llegó a Jerusalén, dio elogio sobre Jerusalén, vino a adorar al Dios de los hebreos. Después de ellos vino en son de paz, pero resulta que ellos decidieron también, porque ellos estaban dispuestos a aprender de la cultura de los hebreos, y los hebreos también decidieron aprender de ellos. Y hubo unos concilios donde ellos tomaron decisiones de que qué tan peligroso sería enviar a los jóvenes para que aprendieran de la cultura de ellos. En resumen, al final se tomó la decisión de enviarles poco a poco, habían cosas buenas, pero en el tiempo de Jesús vemos que había afectado mucho, porque no lo reconocieron a su creador. Ya no distinguían entre la humildad, la mansedumbre, sino que tenían una actitud como los griegos, ¿no? De sentirse superiores y ver a los demás inferiores en el conocimiento que ellos tenían, en su forma de vestir, en su forma de expresar, había cambiado. Y ellos pensaban, por eso es que el Mesías debía venir como poderoso, de linaje real. Y el Mesías que vieron, pues no encajaba en el pensamiento de ellos, en su filosofía no encajaba ese Mesías. Venía de un hogar humilde, pobre. Por eso es que muestra resalta, ¿no? Muchas veces nosotros nos centramos en otras lecturas, en otros libros, teniendo la ciencia de las ciencias, que son las Sagradas Escrituras. Yo digo, a veces es como jugar con fuego. Dios no quiere que concentremos nuestras energías en cosas que no son de mucho provecho. ¿Quieres conocer la verdad? La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es Dios. La verdad es Cristo. Aún aquel emperador romano preguntó, ¿qué es la verdad? Ni él mismo conocía. Y yo no sé si realmente nosotros nos hacemos todos los días esa pregunta. ¿Conozco la verdad? ¿Vivo la verdad? ¿Experimento la verdad? ¿Quién es la verdad? Está en las Sagradas Escrituras. Hoy es tiempo, yo creo, ¿no? Hoy es tiempo de manera sincera, individualmente, uno tiene que conocer y no basar incluso su fe en el conocimiento de los líderes, porque es el peor error que tú puedas cometerlo. Bueno, no quiero hablar más. Queremos abordar ahora sí el último día, que es el día jueves. El título dice condenación. Lamentablemente a todos aquellos que no reconocieron a la luz del mundo y no recibieron la vida eterna, pues vienen las consecuencias de lo que ellos escogieron, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué las personas son objeto del juicio? Sí, me parece interesante pensar en lo que decíamos antes, porque dijiste que la verdad está en la palabra de Dios, pero hay gente que va a tener duda y va a decir, no, pero yo quiero saber si es, entonces tengo que probar otras cosas. Aunque puede usar aún el método científico, la arqueología, para descubrir que la Biblia es un libro confiable. Primero, no necesita llegar de una vez y creer si es que tiene tanta duda. Busca entonces para estar seguro, ¿es confiable la Biblia, sí o no? Y por la misma ciencia se puede comprobar que es un libro confiable. Pero si aún así la persona dice, no, porque quiero ver otras cosas y tal, entonces viene y dice
aquí en Juan 3:18, no, sí, 3:18, dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y hay otros textos que hablan que la persona vive en tinieblas cuando no elige a Jesús. Entonces, si tú tienes tanta duda de pronto, si la Biblia realmente es la palabra de Dios, si es verdad, esos textos no son una amenaza para ti. No te preocupes, la Biblia no hace amenazas, pero sí da advertencias. Y aunque busque por todas partes, que tengas en tu mente seguro que la única fuente de verdad es la Biblia. Y busca siempre con sinceridad del corazón para ver cuál es la filosofía, lo que sea, el pensamiento que sea, que es capaz de salvarte del pecado. De verdad. No que te haga ser legalista, no que te haga ser pensar que no, que los pecados del cuerpo son una cosa, la alma es otra. No. Pensar realmente quién es que te salva de verdad de los pecados. La única verdad que te salva de los pecados está en la palabra de Dios. Jesús es la única, entre todas las filosofías, estudios y todo eso que se inventa, Jesús es la única verdad real. Es el único que ofrece realmente solución para el pecado. O sea, si yo rechazo la única fuente de solución para el pecado, ¿qué me queda? La condenación. Sí. La condenación. El juicio, porque el juicio está sobre aquellos que rechazan a Jesús, o sea, no reconocen el pecado y no aceptan a Jesús. Correcto. Valeria, ¿nos querías compartir también? Sí, cuando Jesús estaba en el desierto de la tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en una sí, dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. La mejor defensa de Cristo siempre fue un escrito está. Y eso nos enseña de que si decimos que somos seguidores de Cristo, necesitamos también tener la misma respuesta que Jesús hacía contra las acechanzas del enemigo. Escrito está. O sea, vemos a Jesús que estaba tan familiarizado con las escrituras. Si ves en sus enseñanzas, Jesús siempre ve citando salmos o el libro de los Pentateucos, la ley o las profecías de Isaías. Jesús siempre se dirigía a las escrituras. Ahora, otra cosa que me llama la atención es que Moisés mismo habló, ¿no? De aquellos que no creen en aquella luz verdadera que vino a este mundo, morirán. O sea, es la triste realidad. Yo creo que no es carácter de Dios, o Dios nunca creó para que sus criaturas perecieran. Jamás. O sea, no es parte del carácter de Dios destruir algo. El carácter de Dios, Él crea, incluso dice, para gloria mía los he creado. Para alabanza y gloria mía los he creado. Dios siempre crea eso y cada creación siempre fue una expresión del amor de Dios. Más sin embargo, después de la caída vemos de que esto iba a cambiar. Dios creó a todas sus criaturas con un libre albedrío, más sin embargo, sus criaturas escogen de manera libre si quieren servirle o no servirle. Más sin embargo, hay consecuencias. Aquellas criaturas que no quieren oír la palabra ni obedecer a su creador, la respuesta para ellos, incluso ellos mismos se condenan, es el juicio, la condenación, la muerte. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La única solución para escapar de la condenación, de la muerte, es creer en el Hijo, creer en Cristo. Jesús nos ofrece de manera gratuita
A nosotros no nos costó absolutamente nada, pero al cielo costó la vida del Hijo de Dios. Y nos ofrece de manera gratuita la vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿resistirás aún aquel ofrecimiento que el mismo Creador de los cielos te está haciendo? Hace mucho tiempo, cuando tenía una experiencia de no tener un estudio diligente de las Escrituras, cuando estaba teniendo pereza, eso fue hace casi 10 años atrás, me preguntaba, ¿debo leer las Escrituras? ¿Para qué? ¿Qué provecho tiene? Eso era mi pregunta. Yo creo que es lo suficiente lo que mis padres y el pastor que enseña en la iglesia. Pero más después entendí de que yo estaba equivocado. De que podría yo estar dentro de la iglesia y escuchar las palabras que me enseñaban mis padres o el pastor. Ellos no, o su fe de ellos no me salvaba a mí. Absolutamente no. Entendí de que yo estaba perdido y de que yo, al mantener esa actitud, estaba rechazando la vida eterna. Y después de ahí me puse a investigar por mí mismo. Oré al Señor mucho de que Dios me diera el valor suficiente para darme gusto para leer la Biblia. Incluso me recordaba de la Escritura que dice que tu palabra es como miel, ¿no? Tan dulce. Yo oraba al Señor para que fuera eso. Y sin duda alguna Dios respondió. Y hoy puedo estar aquí y dar testimonio de que Dios nos ofrece la vida eterna. Dios nos ofrece para ser parte de la familia real. Dios nos ofrece que moremos con Él. Ese Dios siempre ha estado tan interesado en cada uno de nosotros, sin importar lo que hayamos hecho. Dispuestos a cambiarnos del ropaje de inmundicia que llevamos y darnos su ropaje de justicia, cubrirnos y hacernos participantes de su naturaleza. Eso es tener vida eterna. Si el Creador del universo ofrece eso, ¿por qué rechazarla? El que no cree ya es condenado. Y el que no quiere creer, por sus pecados, perecerá. Y seguramente habrá aquella respuesta de parte de Jesús cuando todo terminará: no os conozco. Va a ser una noticia tan triste. No queremos que eso acontezca y Dios no quiere, y esa es la razón por la que aún no ha regresado, porque es paciente, quiere que todo el mundo recurra al arrepentimiento y acepte su invitación de la vida eterna. Yo creo que Dios está esperando hoy pacientemente por cada uno de nosotros a que aceptemos esa vida eterna. Quizás sonemos desde aquí, desde las cámaras, un poco, qué sé yo, teóricamente, pero yo le voy a decir algo. Experimenta. Muchas veces podemos refutar, argumentar, pero la mejor respuesta para tus preguntas es: lee la Biblia y experimenta lo que dice la Biblia. Entonces tendrás la vida eterna. No sé si querían mencionar algo más. No, yo creo que está bien claro lo que necesitábamos aprender. Que Dios bendiga a los hermanos que nos asisten. Amén. Yo quiero también apelar a usted de que aproveche su oportunidad mientras tenga salud, vida. Yo lo digo de manera muy sincera. Vivimos en tiempos cada vez más complicados, más difíciles. Y Dios quiere hoy que estemos tan familiarizados con las Sagradas Escrituras y que podamos ser una luz, una bendición en el lugar donde estemos. Por eso yo le ruego a que nos ayudes también a compartir a través de las redes sociales con tus amigos y familiares, y que tú puedas también hacer esa obra misionera en tu casa, de ayudarnos a compartir los enlaces o todo lo que compartimos a través de las redes sociales. Que el Señor le bendiga y hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos.